Bienvenidos amigos a este programa Buena Salud. Mi nombre es María José Jamón y soy nutricionista y educadora de salud. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante como todos los que hablamos aquí, y en este caso es la hipertensión. ¿Y por qué digo que es un tema tan importante? Resulta que la hipertensión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el principal factor de riesgo de muerte en el mundo. 19% de las muertes a nivel mundial vienen a causa de la hipertensión, que lleva a enfermedades que causan muertes. Y de acuerdo con las últimas estadísticas, 7,5 millones de personas mueren cada año a causa de la hipertensión. De hecho, de acuerdo con otras estadísticas que hemos encontrado, el número de personas con alta presión solamente en los últimos 40 años se duplicó en el mundo entero. Y por eso que hoy en día hay 1,000 millones de personas en el mundo con alta presión. Y esto pasó de ser un problema que era mayormente un problema de países desarrollados como Estados Unidos, Europa, Australia, a países en vías de desarrollo. De hecho, países en África, en Asia, hoy tienen un problema muy grande del aumento de la presión, porque ellos tenían niveles bajos y han aumentado muy rápidamente, mientras que los países altos ya los tenían niveles altos de alta presión y se han mantenido altos. Entonces, hoy en día pasó a ser un problema mayormente en los países en vías de desarrollo en el mundo entero. Y cuando hablamos de presión en las arterias, estamos básicamente hablando de la fuerza que está entre medio de las paredes arteriales. Y cuando esta presión sube, suben los riesgos de muchas enfermedades. Por eso las autoridades de salud nos dan pautas con respecto a cuál debería ser el nivel de presión arterial que tenemos para evitar serias consecuencias a nuestra salud. Entonces, lo que nos dicen las autoridades de salud es que la presión normal debería ser de 120/80. Estamos midiendo en milímetros de mercurio. Entonces, nos dicen que la presión normal sería alrededor de 120/80, pero la hipertensión es cuando tenemos presión de 140/90 o más. ¿Y cuáles son los síntomas de la hipertensión? El problema es que a veces no hay síntomas. Por eso que la hipertensión a veces también se le conoce como el asesino silencioso, porque podemos tener la presión muy alta y a veces no tenemos síntomas. Debemos de revisar la presión para saber cuánto está, porque muchas veces no se sabe. Algunas veces sí, pero la mayoría no. Y si no se le da tratamiento a la hipertensión, puede llevar a serias consecuencias de nuestra salud que pueden llevar a la muerte incluso. Algunas de estas son, número 1, derrame cerebral o accidente cerebrovascular. En inglés le conocemos con el nombre de stroke, que es básicamente un ataque al cerebro. Esa es una de las causas más importantes de muerte en el mundo. La otra es lesión en los vasos sanguíneos, es decir, arteriosclerosis. Y eso también es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El otro peligro importante que podemos tener por la hipertensión son ataques al corazón, también conocidos como insuficiencia cardíaca o ataque al miocardio. Y el último es la insuficiencia renal. De hecho, la falla renal, la mayoría de los casos viene ya sea por hipertensión o por diabetes. Entonces, todos estos son factores de riesgo que pueden llevarnos a serias consecuencias, incluso a la muerte. Por eso sabemos que entonces la hipertensión es uno de los factores de muerte más importantes en el mundo. Sabemos que la hipertensión, por ejemplo, aumenta el riesgo de un ataque cerebral, de un ataque cerebrovascular, en 300% comparado con una persona que tiene la presión normal. Y por eso que el ataque cerebral es una de las causas principales de muerte en el mundo. Ahora, resulta que solamente aquí en Estados Unidos, 70% de los adultos mayores de 65 años tienen hipertensión. 70%, más de 2/3 partes de los adultos tienen hipertensión. Y esto ha llevado a algunos expertos en salud a concluir que tener la presión alta es
prácticamente una consecuencia normal del envejecimiento. Es decir, las personas con el pasar del tiempo, con la edad avanzada, es normal que tengan hipertensión. Es tanto el nivel de hipertensión en la población que ya es casi normal y es considerado un aspecto normal del envejecimiento. ¿Pero será que es realmente así? Resulta que desde los años 20, en la década de los años 20, ya se habían hecho estudios a nivel poblacional, donde se encontró algo muy interesante. En el año 1929, por ejemplo, se publicó un estudio donde encontraron que los habitantes de unas regiones rurales en África tenían la presión muy baja cuando eran adultos. De hecho, si ustedes ven una tabla donde ponen ellos una comparación de las diferentes edades y los diferentes niveles de presión, veremos allí que la presión promedio de los adolescentes de 15 a 19 años es 123/81. Y la presión promedio de adultos mayores de 60 años es 105/66. Con la edad, en vez de subir la presión de las personas, más bien se reducía. Y esto desmiente completamente el concepto de que la presión elevada es una consecuencia normal del envejecimiento, porque definitivamente no lo es. Y de hecho, muchos estudios nos dicen que ojalá pudiéramos llevar a las personas a tener una presión de 120/80, porque así se reduciría las consecuencias negativas a la salud y el riesgo de muerte. Sin embargo, hay estudios que nos han comprobado que es mucho más beneficioso llegar a 110/70. Y muchos doctores piensan, eso es imposible. Es tanta la hipertensión que hay en nuestra sociedad hoy en día que poner como meta 110/70 es irreal, es prácticamente imposible. Sin embargo, este estudio que les acabo de mencionar, hecho en África en los años 20, mostró que no solamente es realista, sino que es una parte normal del envejecimiento cuando consumimos cierto tipo de dieta. ¿Qué dieta consumían los habitantes de África rural en los años 20? Una dieta basada en alimentos de origen vegetal. Prácticamente no consumían productos animales como carnes, lácteos, huevos, porque en esa época y en esos tiempos y aún hasta hoy en día en muchos lugares simplemente no hay acceso. Personas con bajos recursos tienen menos acceso a productos de origen animal y a productos procesados. Por lo tanto, sus niveles de ingesta de sodio eran mucho más bajos también. Y lo que nos comprobó este estudio, que cuando consumimos una dieta así sencilla, de alimentos no procesados, de alimentos más que nada de origen vegetal, la consecuencia normal del envejecimiento no es que suba la presión, sino que se mantenga a un nivel relativamente bajo, comparado con los niveles normales en Europa o en Norteamérica. En los años 30 también se hizo un estudio muy parecido, esta vez en las áreas rurales de China. De hecho, fue en la provincia de Sichuan, donde proviene mucho de la comida china hoy en día. Y en este artículo también encontraron algo muy similar. La presión promedio no cambió con la edad y se mantuvo en menos de 110/70. Es decir, con el paso del tiempo, con el avance de la edad, no se produjo presión alta o hipertensión en estas poblaciones. ¿Y qué tenían en común estas poblaciones en China rural y en África rural? Su alimentación. También en China rural, las personas consumían una dieta sencilla, con alimentos prácticamente no procesados y prácticamente todos de origen vegetal. Bueno, en décadas más recientes se han hecho estudios que han confirmado estos hallazgos. Hay un estudio, el estudio más grande realizado con personas vegetarianas hasta ahora en todo el mundo. Se realizó con 89,000 habitantes de California.
y muchos de ellos residen en el área de Loma Linda, California. Este estudio fue publicado por la Universidad de Loma Linda y resumió los hallazgos de estudios que se llaman Estudio de Salud Adventista número 1 y Estudio de Salud Adventista número 2. Muy conocidos porque, como les dije, se estudió a la población vegetariana en esta región. Y encontraron que cuando se comparaban los adventistas no vegetarianos con los adventistas pesco-vegetarianos, es decir, que consumían poca carne y un poco de pescado, con los adventistas semi-vegetarianos que consumían carne pero muy poca, con los adventistas lacto-vegetarianos y luego los adventistas veganos. Los adventistas veganos son los que consumen 0 productos de origen animal. Los lacto-ovo-vegetarianos son los que no consumen carne, pero sí consumen alimentos de origen animal, como lácteos y huevo. Bueno, si ustedes ven la tabla comparativa, van a ver allí que hay un descenso gradual en la incidencia de hipertensión, empezando con el nivel más alto, que es con las personas que consumían una dieta no vegetariana. Luego vemos un descenso a los semi-vegetarianos, los que consumen carne pero poca. Luego los pesco-vegetarianos, los que consumen solo pescado. Luego los lacto-vegetarianos, es decir, que consumen lácteos y huevo. Y por último, el nivel más bajo fue en los veganos. Y vemos el mismo descenso gradual con otras 2 cosas. La diabetes, igual, se ve un descenso paulatino, un descenso gradual, de los niveles más altos a niveles más bajos. No vegetarianos, semi-vegetarianos, pesco-vegetarianos, lacto y luego veganos. Y lo mismo se ve con la incidencia de sobrepeso y obesidad, que es medida por lo que se llama el índice de masa corporal. Los que más tenían peso eran los no vegetarianos, los semi-vegetarianos un poco menos, los pesco-vegetarianos todavía un poco menos, lacto-vegetarianos aún menor. Y los únicos, el único grupo que tenía peso normal medido por el índice de masa corporal fueron los veganos. Todos los demás estaban con sobrepeso. Entonces es interesante notar estas diferencias porque en la población adventista, la gran mayoría de los adventistas no toma alcohol y no fuman. Y muchos de ellos hacen ejercicio y aún los que no son vegetarianos consumen menos carne que la población promedio. En otras palabras, estas personas, aún las no vegetarianas, eran relativamente saludables en comparación con la población no adventista. Aún los adventistas más o menos saludables vieron una mejoría mucho mejor en su salud, es decir, es una diferencia muy grande entre los no vegetarianos y los veganos. Y esto nos da entonces a entender la importancia de la alimentación para nuestro sistema y para nuestra salud. El doctor John McDougall es uno de los doctores más conocidos dentro del movimiento de la medicina de estilo de vida. Y él también hizo un estudio con respecto a la presión y la alimentación. Y mostraron que en solamente 7 días de consumir una dieta vegetariana, baja en grasas, vegana, es decir, sin ningún producto animal, en la cual no se les restringió la comida en absolutamente nada, excepto que deberían de ser libres de productos animales. Es decir, una dieta vegana pero libre. No se les restringió ni la cantidad, ni las calorías, ni las porciones. Y en solo 7 días, el promedio de presión se redujo de 150 sobre 94. Ese era el promedio inicial. En 7 días se redujo a 136 sobre 83. Una mejoría radical en solamente 7 días de haber cambiado la alimentación. Qué interesante notar lo importante que es una alimentación correcta para el ser humano. Ahora, la Organización Mundial de la Salud da pautas con respecto a la alimentación y la hipertensión, pero lo único que se menciona es reducir el sodio. Y esto realmente es muy importante, porque la reducción de sodio sí puede producir bastante efecto positivo para reducir la presión. En Estados Unidos y en otros
otros países. Hay organizaciones internacionales que recomiendan, y también aquí en Estados Unidos la Asociación Americana del Corazón, recomiendan una dieta que se llama la dieta DASH, que realmente es una dieta, vamos a decir, saludable porque tiene menos azúcar, menos sal. También se le dice a las personas que deben consumir más vegetales, más frutas, más granos integrales y todo. Realmente es una dieta mejor que la dieta convencional, pero no es una dieta vegetariana. Sin embargo, se diseñó para que obtuviera los más beneficios posibles de una dieta vegetariana sin tener que, vamos a decir, promover un cambio tan radical, entre comillas. En otras palabras, los doctores pensaban que decirle a las personas que comieran una dieta vegetariana iba a ser algo demasiado fuerte para ellos, que la mayoría de la gente no lo iba a aceptar. Entonces se hizo algo un poquito más suave, más aceptable para la población general. Pero sin embargo, vemos que el efecto de una dieta vegetariana o vegana es tan importante, es tan diferente, es tan radical, que yo pienso que ha llegado la hora de decirle a los pacientes la verdad, ya sea que lo acepten o no, por lo menos darles la opción. Decirles a los pacientes la importancia o el efecto que tiene seguir una dieta vegetariana, baja en grasas, vegana, o como usted le quiere llamar, a comparación de una dieta que tiene un poquito de alimentos animal, porque la hipertensión sigue siendo el riesgo de muerte más importante en el mundo. Yo pienso que es tiempo de darles a los pacientes toda la información y que ellos elijan. Ahora, como dijimos, la reducción de sodio también es muy importante. De hecho, un estudio que se publicó en el British Medical Journal, la revista médica inglesa, encontraron lo siguiente, que cuando usted reduce la ingesta de sodio en media cucharadita al día, o sea, una reducción de solamente media cucharadita, se puede prevenir 22% de los ataques cerebrovasculares, los derrames cerebrales, y 16% de los ataques al corazón. Entonces, definitivamente es muy importante reducir también el sodio. Entonces, le voy a dar en esta ocasión 4 pasos que ustedes pueden seguir en sus casas para bajar la presión. Fáciles de hacer, pero tal vez no muy fácil si no estamos dispuestos a hacer cambios importantes en nuestro estilo de vida, pero con la ayuda de Dios sí los podemos hacer. Número 1 es bajar el peso. Es importante llegar a tener un peso normal. Y como vimos en el estudio adventista, mientras menos productos de origen animal hay en la dieta, es mucho más fácil tener un control del peso, porque los veganos tenían en promedio el peso más bajo. De hecho, era el único grupo que tenían peso normal de todos los otros grupos comparados. Así que bajar de peso nos puede ayudar de manera muy significativa a reducir la presión de las arterias. De hecho, solamente bajar 10 libras, el equivalente más o menos a 4,5 kilos, puede ayudarnos a bajar la presión arterial. Muy importante. Y vemos que la dieta, mientras más también menos productos procesados contenga, es mucho mejor también, porque los productos procesados son los más altos en sodio. Entonces, una dieta, ojalá de origen vegetal más que nada y baja en sodio, es la más efectiva. Como dije, es muy importante reducir el sodio. Déjeme decirle una cosa, 70 a 80% del sodio que consumimos en la dieta convencional no viene de la sal que uno le agrega en la mesa a las comidas. 70 o 80% de ese sodio proviene de los alimentos procesados. Alimentos no hechos en casa, sino que alimentos que ya vienen en caja, en bolsa, en botellas, en frascos, en lo que vengan. Alimentos que han pasado por una fábrica y que están procesados, o comida de restaurantes. Estos alimentos son la fuente principal de sodio. Entonces, cuando usted vaya a las tiendas, en vez de pasar por los pasillos de al medio, que casi siempre son los que tienen todos los alimentos procesados, mejor evitemos los pasillos del medio, excepto por algunas cosas como por ejemplo los frijoles y la avena y el arroz integral, cosas que no son procesadas, que si usted le lee los ingredientes solamente tienen un ingrediente. Por ejemplo, si usted compra una bolsa de frijoles, el único ingrediente es frijoles. Si usted compra una bolsa de arroz integral, el único ingrediente es arroz integral. Pero si usted compra una bolsa de galletas y le lee los ingredientes,
van a haber bastantes ingredientes, algunos ni siquiera los va a poder leer. Eso es una indicación de que es un alimento muy procesado. Y lo segundo es tratar de evitar las comidas de restaurante, porque las comidas en el restaurante, especialmente las comidas rápidas, las así llamadas fast food, comida rápida, son excesivamente altas en sodio. Y para darles un ejemplo solamente de las comidas procesadas, lo altas que son en sodio, probablemente muchos de ustedes conocen lo que son esas sopitas que vienen en unos vasitos así y ya está seco todo adentro, entonces usted le pone agua caliente y adentro tienen unos fideitos, ramen noodles, los fideitos esos que tienen hasta un poquito a veces de unos vegetalitos deshidratados o a veces con sabor a pollo o sabores diferentes. Ustedes las conocen, son sopitas rápidas, se puede decir. Solamente hay que dejarlas reposar unos 5 minutos en agua caliente y usted se la puede comer. ¡Qué conveniente! Le gustan mucho a los niños. Y tal vez la razón por la que le gusta mucho a los niños y a los adultos es porque tiene un vasito de esos, un promedio, tal vez algunos, depende de la marca, cambie, pero la marca más conocida aquí en Estados Unidos tiene 1.434 miligramos de sodio por vaso. Lo que para un adulto que tiene hipertensión es 60% del consumo, perdón, adulto que no tiene hipertensión, 60% del consumo normal que debería tener de sodio al día. Para un adulto que tiene hipertensión es casi el 100% del sodio que debe de consumir en un día, en una sopita. Y a veces comemos 2, a veces, ¿verdad? Entonces, si estamos consumiendo este tipo de alimentos, es casi imposible reducir el sodio. Yo recomiendo dejar los alimentos procesados a un lado, si es posible. Este es el paso número 2. Paso número 3, evitar 3 cosas: tabaco, alcohol y el café. Estas 3 cosas se han determinado y se han confirmado que pueden subir la presión. Si usted tiene alta presión, evítelo, porque es lo más posible que le esté afectando en su salud. Evitar eso. Ese era el paso número 3. Paso número 4. Hacer ejercicio diario. Muchas veces, cuando yo trabajaba en una clínica, las personas me preguntaban, porque yo les hablaba del ejercicio, necesitas caminar, hacer ejercicio. Y la gente me preguntaba, ¿y cuántos días a la semana tengo que hacer ejercicio? Como diciendo, ¿cuánto es lo menos que debo de hacer y que voy a estar bien de salud? Realmente lo necesario es hacer ejercicio diario, porque nuestros cuerpos no están hechos para el sedentarismo, nuestros cuerpos están hechos para el movimiento. Lo normal de un ser humano es moverse, es hacer algún tipo de actividad física. Ahora, por nuestros trabajos hoy en día es más bien normal que muchos de nosotros pasemos sentados todo el día enfrente de una computadora o en un escritorio. Pero eso no es lo mejor para nuestra salud. Y nuestra presión puede bajar de una manera muy importante si hacemos ejercicio. Esos son los 4 pasos. Como dije anteriormente, aquí van los 4 otra vez. Número 1. El paso número 1 es bajar de peso. Número 2, para poder bajar la presión, es una dieta baja en sodio. Número 3 es evitar esas 3 cosas que dije: tabaco, alcohol y el café. Y el número 4 es hacer ejercicio. Si usted hace estos 4 pasos, ya se ha comprobado con estudios científicos que en 3 semanas se le puede normalizar la hipertensión. Es decir, su presión arterial puede reducirse a lo normal. Ahora, esto depende. Hay personas que ven resultados aún mucho antes, porque el estudio que hablamos del doctor John McDougall, vieron que solamente en una semana ya había una reducción importante de la presión arterial siguiendo la dieta adecuada. ¿Por qué es tan importante seguir la dieta adecuada y evitar las cosas que nos hacen daño, como la sal, el tabaco, el alcohol y todo esto, y hacer ejercicio? Porque esa es la manera que Dios diseñó nuestro cuerpo. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Salmo 103, versículo 3. Él dice lo siguiente allí, o dice las palabras de Dios. Él, está refiriéndose a Dios, es quien perdona tus iniquidades.
Y casi siempre hablamos de eso, que Dios perdona nuestros pecados. Pero casi nunca hablamos de la siguiente parte de ese versículo que dice, Él es el que sana todas tus dolencias. En otras palabras, Dios es nuestro médico. Y Él nos ha dado un plan para que nosotros tengamos buena salud. De hecho, que tengamos vida y vida en abundancia. Porque cuando tenemos enfermedades crónicas, como la hipertensión, como el colesterol alto, enfermedades del corazón o diabetes y otras enfermedades parecidas, es casi imposible que tengamos vida en abundancia. Más bien, si nos ponemos a pensar acerca de algunas de las consecuencias de la hipertensión, las voy a mencionar rápidamente. Hay personas que después de tener un stroke, por ejemplo, lo que es un ataque cerebrovascular, pueden llegar a tener parálisis, pueden llegar a tener daño cerebral, incluso invalidez. Ustedes tal vez han visto personas que se les paraliza la mitad de la cara, por ejemplo. Esto es por una consecuencia de un ataque cerebrovascular y uno de los factores de riesgo más importantes es la alta presión. Segundo, daño al corazón. Hay personas que pueden llegar a padecer ataques al corazón por tener la presión muy alta. De hecho, cuando usted tiene la presión de más de 160 sobre 95, usted tiene 5 veces más riesgo de tener un ataque al corazón que una persona que tiene presión normal. Otra cosa son los daños a los riñones. Muchísimas personas hoy en día tienen que acudir a diálisis por causa de la presión alta. Si su presión es más de 159 sobre 99, usted tiene de 6 a 22 veces mayor riesgo de tener diálisis o falla renal de si usted tuviera la presión normal. Entonces, ¿cómo vamos a tener una vida abundante si tenemos todos estos daños en nuestra salud por causa de la hipertensión que viene por un estilo de vida que no es saludable? Dios nos está llamando a cambiar nuestro estilo de vida, a ponernos en armonía con la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. Él diseñó este cuerpo y Él nos ha dado la manera más fácil de llegar a tener vida y vida en abundancia, que es siguiendo esas instrucciones que Dios nos ha dado con respecto a nuestro estilo de vida. Y el aspecto más importante es la comida, porque es lo que hacemos 3 veces al día, a veces más veces al día. Es lo que hacemos más seguido. Si tú quieres tener vida y vida en abundante, sigue los consejos de la palabra de Dios y vas a ser feliz y tener salud. Que Dios te bendiga.